La coyuntura actual está marcada por dos grandes eventualidades que han sucedido en los últimos días y que una corresponde al contexto del Ecuador y otra al contexto latinoamericano. Entonces en el video de hoy vamos a realizar un pequeño análisis de las mismas. Vamos a comenzar un poco con el tema internacional, que consiste básicamente en la agresión imperialista que se está fraguando contra la Revolución Cubana. Entonces, básicamente lo que ha sucedido es que el imperialismo está agitando dentro de la isla y provocando movilizaciones sociales que intentan desestabilizar el régimen justamente revolucionario de la isla. Y esto es claramente una tendencia imperialista que se ha aplicado varias veces en otros lugares como Siria, como Ucrania, ¿no es cierto? Que ya has conocido sobremanera y que ahora quieren probar la receta en Cuba. Quizá con la gran diferencia de que en Cuba existe una revolución de carácter socialista y eso ha hecho que la movilización convocada por el presidente Díaz-Canel pues haya sido bastante efectiva para contener justamente a estos reaccionarios que están tratando de subvertir el proceso revolucionario en la isla. Entonces es claro que el imperialismo está moviendo las fichas en Latinoamérica. Todos sabíamos que Biden con su política globalista iba a hacer este tipo de cosas. Para nadie es un misterio ni un secreto que la agenda de Biden es una agenda justamente de invasión, de saqueo y cuestiones así. Y Cuba siempre ha sido un objetivo del imperialismo. Porque Cuba es la muestra palpable, histórica, de que es posible una revolución triunfante a 1 kilómetro de las fauces de la bestia, ¿no? Así que siempre Cuba ha intentado ser derribada y ahora es un intento más. Entonces utiliza este contexto de estas movilizaciones sociales justamente para pretender que es un proceso supuestamente que busca la democratización de la isla y que aprovechándose de eso pues seguramente ya vemos a todas las cadenas noticiosas, la CNN, la CBS y demás haciéndose eco de los abusos de los derechos humanos y cuestiones así. Obviamente Cuba vive una situación de crisis desde el periodo especial en los años 90, ¿no? Que tiene que ver justamente con las consecuencias del bloqueo y sin duda de ciertas equivocaciones en la política económica, eso no cabe la menor duda. Pero eso no quiere decir que la revolución no deba ser defendida o no sea obviamente algo que todo latinoamericano honesto debe tener como una de sus banderas frente al imperialismo. Aquí han aparecido voces anarquistas o de los ultraizquierdistas, ¿sí? Diciendo justamente esto de que no se debe apoyar a la revolución cubana porque no es un socialismo verdadero. ¿Y qué socialismo verdadero construyen ustedes? Les preguntaría yo, que es como la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es decir, 60 años luchando contra el imperialismo, valiéndose de todos los recursos posibles en una isla aislada, incluso geográficamente, y sin embargo sosteniendo una revolución triunfante durante décadas. Es una cuestión que realmente es impresionante. La Unión Soviética no existe hace mucho tiempo y Cuba sigue en pie. Entonces, sin duda habrá defectos en la construcción del socialismo, eso no cabe la menor duda. ¿Qué país no ha tenido defectos en la construcción del socialismo? La Unión Soviética, China, tenían defectos. Hay textos como por ejemplo los problemas económicos del desarrollo del socialismo en la Unión Soviética del mismo Stalin, donde Stalin es alguno de los problemas de esta construcción. No cabe duda de que va a haber problemas. Es la primera vez en la historia que se intenta estos procesos, ¿no? Sin duda no sería de otra manera posible. Y eso es algo claro, pero de ahí a querer por poco alegrarse de lo que está pasando en la isla y a plantear que hay una burocracia dictatorial, que no se construye un verdadero socialismo es una cosa terrible y que siempre ha sido parte justamente de estas agendas que no corresponden al marxismo-leninismo. Los marxistas-leninistas apoyan la revolución cubana. Incluso considerando estos errores supuestos, porque habrá que ver si lo son, en la construcción del socialismo, justamente desde una visión marxista-leninista, aquí hay que analizar la contradicción principal. Es decir, si el imperialismo está agrediendo a Cuba, lógicamente se tiene que apoyar a Cuba. Es decir, incluso si Cuba no fuera un proceso socialista, y si Cuba no fuera, igual si el imperialismo lo agrede, tendríamos que defender. O vamos a tener aquí una política neutral de no importa que el imperialismo agreda a nuestros países, vamos a quedar cruzados de brazos porque no es socialismo real. Eso es una cosa terrible. Y hay que aclarar esto porque tiene que dar sumamente asentado en nuestros militantes, en las personas del pueblo ecuatoriano, que aquí hay un problema con una contradicción principal con el imperialismo. Entonces nosotros estamos 100 con la revolución cubana. Además que es una construcción del socialismo exitosa. Es decir, aquí podrán decir lo que sea estos anarquistas y gente así, pero obviamente están francamente equivocados porque no comprenden lo que es la construcción del socialismo.
No tienen la menor idea de lo que están diciendo y yo quisiera ver si pueden organizar aunque sea un partido de fútbol para que puedan decir, sí, en verdad, qué bestia, qué mal que está Cuba, ¿no? 60 años resistiendo al imperialismo, ya quisieran tener esa fuerza algunas organizaciones que critican a la revolución cubana acá. Y eso es algo que sin duda no es fácil de conseguir. Así que para nosotros el movimiento guevarista está 100% apoyando a la revolución cubana. Nos hacemos eco del llamado del presidente Díaz-Canel de que la calle es de los revolucionarios, no del imperialismo, no de los reaccionarios, no de la gusanada. Y eso hay que tenerlo claro. Y a Cuba se le va a defender. Y su construcción socialista y además porque la contradicción principal es con el imperialismo. Y creo que en Latinoamérica eso está claro. Y las organizaciones marxistas-leninistas de la región, del mundo, están defendiendo a Cuba y seguramente lo seguirán haciendo. Eso no queda la menor duda. Más bien que sirve esta línea para marcar la diferencia entre el marxista-leninistas y aquellos que no lo son, francamente. Y respecto al Ecuador, es interesante que se acaba de desarrollar el día de hoy un victorioso paro justamente de los productores de arroz, los productores de banano y otros campesinos de la región costa. Es un paro interesante por varias razones. El primero es porque es el primer paro fuerte que se da durante el periodo del neoliberal Lazo, ¿no? Y creo que eso es algo sumamente interesante. Y luego porque es un proceso que se da en la costa, es que es un proceso bastante autónomo en realidad. Es decir, es un levantamiento de sectores organizados campesinos que han logrado generar justamente esta paralización, en la cual obviamente nosotros estuvimos presentes. El movimiento guevarista lleva mucho tiempo trabajando con los productores bananeros y justamente el día de hoy estuvimos acompañando a nuestros compañeros en las calles, en la lucha. Y es interesante además porque Lazo lanzó una amenaza, sí, desproporcionada, como suelen hacer los gobiernos del país, diciendo que va a meter presa a la gente que salga al paro. Es decir, primero violando todo lo que es el principio y el derecho a la resistencia y de tales. Y luego yo no sé si el presidente Lazo ya controla las Cortes de Justicia, es lo que nos está diciendo. Es decir, desde su gabinete en Carondelet, él puede decir quién va preso, quién no va preso y cuánto tiempo va preso, porque además dijo que la gente que salga al paro se iba a ir presa indefinidamente. Entonces habría que preguntarle a Lazo si él ya maneja las Cortes de Justicia y él decide cuánto tiempo de condena le dan a un campesino que sale a protestar, porque si es así, quedaría bastante claro que este es un gobierno que no respeta la independencia de funciones, sino que tiene una total injerencia sobre la justicia. Así que habrá que ver si eso es así. Y claro, al final la bravuconada quedó en bravuconada, que es interesante. Es decir, la fuerza de los campesinos costeños les puso a temblar y hoy en la tarde se pusieron de rodillas y se rindieron al paro campesino. Y aceptaron justamente verificar el tema de los precios del arroz y los precios del banano. Y eso es interesante porque es un duro golpe en realidad. Sin duda los medios de comunicación y el mismo ejecutivo lo van a disfrazar con cualquier tontería, pero eso no quiere decir que no haya sido un golpe, que demuestra además que el proceso de organización de los sectores populares en el Ecuador sigue en pie. Es decir, aquellos que profetizaban el fin de los procesos por la derrota electoral del progresismo están totalmente equivocados, los procesos están en pie. Y esos procesos se mantienen justamente porque hay condiciones de organización que se mantienen más allá de la coyuntura. Y como decimos, nosotros venimos más de años trabajando con los compañeros productores de banano y eso es la muestra de lo que pasa hoy. Obviamente hay muchas organizaciones y muchos procesos autónomos que están dándose justamente en esta lucha y que tienen que ir avanzando hacia lo que nosotros sabemos plantear, que las resistencias populares tienen que seguirse encontrando y tienen que seguirse conectando. Hoy fueron un proceso autónomo, espontáneo todavía y bastante desestructurado en realidad, es decir, salieron por un lado, salieron por otro, no había una coordinación central, más allá que hay ciertos voceros que se han puesto al frente, en realidad no es que haya una coordinación que realmente logre un proceso de hegemonía entre todas las organizaciones de productores. Más bien son procesos espontáneos de los sectores, de las regiones, de las ciudades, de los cantones que salen a la lucha. Y por ahí sí, las representaciones legales quizá ahorita tienen la fuerza de decir que se han negociado y está bien. Es decir, para hacer un paro de carácter espontáneo sin una planificación es bastante exitoso. Obviamente nosotros no haremos culto a la espontaneidad, eso tiene que seguir avanzando, tiene que seguir desarrollándose y la huelga tiene que dejar de ser una huelga económica para pasar a ser una huelga política, como nos enseña Lenin. Y eso sin duda debe seguir sucediendo. Pero para hacer un primer paso estuvo bastante bien en realidad. Demuestra además que aquí la fuerza campesina sigue siendo la fuerza principal de la lucha. Es decir, aquí en la ciudad, a pesar de la subida permanente de los precios de la gasolina que justo el día de hoy subieron nuevamente, todavía no se ha visto una respuesta. Por ahí los maestros han sido que es el gremio que hasta ahora más ha estado luchando, ¿no? Que nosotros también hemos acompañado las movilizaciones de los maestros. Pero sin duda el movimiento campesino de la costa da la voz de alarma. Y claro, y es obvio porque son los sectores que en este momento la tienen más difícil, porque cuando se recrudece este papel de la burguesía compradora, entonces se les va a recrudecer también sus condiciones de vida. Pero la apuesta en las calles de hoy fue muy buena en realidad. Nosotros queremos felicitar a todos los compañeros que estuvieron en las calles del día de hoy, que le plantaron cara al gobierno. Y a ver si hay cárceles para toda la gente que quieren meter.
Obviamente este proceso tiene que avanzar y el llamado es a eso, es decir, el movimiento campesino, el pueblo montubio, las organizaciones de productores y de trabajadores de la costa tienen que seguir organizándose, seguir avanzando, dejar de lado la espontaneidad. Sin duda hay que saber siempre que la espontaneidad no es el camino revolucionario. Se tiene que avanzar hacia formas organizadas, a la conformación de una organización revolucionaria en realidad, que articule estas resistencias populares en un proceso de lucha. Pero el primer paso se ha dado. Así que este victorioso paro nacional agropecuario, el primero, ¿sí? Creo que es un gran éxito para los sectores populares y nosotros estamos muy felices de que nuestros compañeros hayan estado luchando y hayan estado en primera fila, justamente defendiendo los derechos de los productores, de los trabajadores, de los sectores agropecuarios. Entonces tenemos esta coyuntura. Por un lado tenemos también la valiosa respuesta del pueblo cubano frente a la agresión imperialista y que todos los marxistas-leninistas, como decimos, cerramos filas con Cuba. Y eso hay que dejarlo claro. Aquel que no cierre filas con Cuba no es un marxista-leninista. Y es así de simple. Y no porque podemos discutir sobre el proyecto socialista cubano. Eso sin duda no cabe la menor duda. Pero si no tenemos claro cuál es la contradicción principal, no entendimos absolutamente nada del marxismo-leninismo. Así que eso tiene que quedar claro. Los marxistas-leninistas del mundo cerramos filas con Cuba y asumimos el llamado de Díaz-Canel. Y eso no cabe duda y eso seguramente seguirá siendo así. Y en el Ecuador el victorioso paro nacional agropecuario tiene que dejar la espontaneidad, tiene que volverse un proceso organizado sin duda, pero por algún lado tenemos que comenzar y hemos comenzado marchando con un buen pie izquierdo.